Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Hoy estamos muy contentos, tanto el senador Héctor Flores y yo, de tenerles acá en el Senado de la República, en el Auditorio Octavio Paz, y además con un cometido francamente, además de importante, muy placentero. Leer el libro de Enrique León Martínez, Los caminos de la política en el siglo XXI, comunicación y control democrático, la verdad es un gran libro. Es para tenerlo a un lado, subrayado, y por supuesto recurrir a él de vez en vez, y en los próximos meses hacerlo muy seguido. Me da mucho gusto presentar a ustedes a quienes van a comentar Los caminos de la política en el siglo XXI, de Enrique León. Este libro tiene una relación importante entre el poder y la cibernética. Tengo que mencionar que toma referencia de manera trascendental en los estudios todo lo que ha diseñado, discutido y concebido el gran sociólogo Carl W. Deutsch, y que respecto a la cibernética escribió que esta era una herramienta de la política que puede ser utilizada en las tareas de gobierno, de prospectiva política y de evaluación del desempeño de funcionarias y funcionarios públicos, de legisladoras, legisladores, alcaldes, presidentes incluso de los partidos políticos, dirigentes sociales, mandatarios de organismos internacionales, en fin, aquellas y aquellos personalidades que desempeñan funciones y responsabilidades públicas, pero también es necesario añadir como una herramienta para el debate público, y que hoy en nuestros días francamente es fundamental para la democracia. Por lo tanto, lo concebimos como un texto de actualidad. Es un libro que aborda cómo se comunican actualmente los asuntos públicos y la trascendencia de las redes sociales, que por cierto no pueden ser ajenas, y como bien señala el autor, constituyen una nueva forma de control ciudadano sobre los gobiernos, no solamente el gobierno, los gobiernos y por supuesto quienes están en el ámbito de la política. Vamos a comentar este libro con tres personalidades. Me place mucho, en primer lugar, pedirle al señor senador Héctor Flores, que además preside la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte y forma parte de la mesa directiva como vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y sin más, te paso el micrófono para tus comentarios, Héctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. Pues para mí es, primeramente, muy buenas tardes a todos los asistentes. Muy buenas tardes al autor y a los distinguidos invitados. Para mí es un verdadero placer tener la oportunidad de conversar con ustedes algunas reflexiones que me ha dejado la lectura de este libro, de la autoría de don Enrique León Martínez. Yo reconozco en Enrique León Martínez a un hombre con un enorme compromiso con la ciencia política, tanto en la parte académica como en la práctica. Tuve la oportunidad de conocerlo hace ya bastantes años, en el tiempo de la 57 legislatura, que prácticamente, como ustedes recordarán, marcó un proceso, un periodo de transición importantísimo en la vida democrática de México. Es básicamente cuando el partido del presidente de la República pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y se comienza a conformar todo este sistema y todo este mecanismo de pesos y contrapesos al interior de la Cámara de Diputados fundamentalmente, que dieron lugar a muchas de las transformaciones que hoy vemos
como práctica cotidiana dentro de la vida parlamentaria de nuestro país. En aquel entonces, mi querido amigo don Enrique León era prácticamente quien manejaba el órgano de gobierno, desde luego bajo la presidencia del coordinador de los diputados del grupo parlamentario del PRI, y el secretario técnico de este órgano de gobierno, que era la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, era precisamente Enrique León Martínez. De manera que ese antecedente, pues evidentemente genera para mí no solamente un recuerdo, sino un momento que he tenido presente a lo largo de mi vida, y ahora en el desempeño de la senaduría, que desde luego me honra ocupar, en el sentido de todo este aprendizaje de lo que resulta poner en práctica ciertas ideas que están en la academia y en la ciencia política y que son necesarias de transformarse en realidades y en prácticas, que es algo que no normalmente se da. Y yo lo quiero destacar porque uno de los temas que más me ha llamado la atención del libro de Enrique León es precisamente esta forma de acercar ciertos temas de la ciencia política que comúnmente están en el ámbito meramente académico a ejemplificarlos y aterrizarlos en realidades que prácticamente estamos viviendo. No tengo duda que ese es una de las principales virtudes que le encuentro al libro, además de poner evidentemente temas que comúnmente no están en el debate y que hoy en día pues nos ocupan a quienes formamos parte de la vida pública del país, y yo diría en general en el mundo, a quienes estamos siendo testigos de estas transformaciones. Me llama mucho la atención, Enrique, los comentarios que hay, toda la parte que desarrollas acerca de lo que es este cibercontrol, esta injerencia de las redes sociales en el control y el desenvolvimiento de la política, y cómo efectivamente todos estos temas que están profundamente ligados con un derecho fundamental a la libertad de expresión y que evidentemente son muy destacables y son además dignos de una protección decidida, no solamente por parte de los órganos estatales, sino por parte de la sociedad misma. Son conquistas que ha tenido la humanidad a lo largo de los años, por lo menos dentro de la cultura occidental. De manera que destacar esa tensión que existe y que se refleja hoy en las redes sociales, en donde pueden precisamente coexistir estos personajes que señala el autor, que son propiamente personajes propios de esta definición que da el autor Karl Dodge como un idiot savant. No sé si es la correcta pronunciación, pero que son precisamente especialistas en peculiaridades, gente que está disasociada, que tiene enormes cualidades, que puede tener una mente destacada y una enorme capacidad de construir en ciertos temas, pero a la vez tiene una separación de otras realidades que no le permiten desenvolverse de manera integral. De manera que esto pone de manifiesto, les decía yo, el fenómeno de las redes sociales, porque por ahí y por todos estos medios de dispersión de opinión, pues prácticamente vemos crecer personalidades o fenómenos incluso que son altamente cuestionados en nuestra vida política, no solamente en México, les decía, sino en el mundo. Fenómenos como lo que ocurrió en Gran Bretaña con la salida de la Unión Europea, conocido como el Brexit, y bueno, no nos vayamos más lejos, y además yo teniendo la Comisión de Frontera Norte, pues no puedo dejar de hablar del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Un hombre con un discurso claramente efectivo, hay que reconocerlo, un discurso construido para un sector de la población estadounidense, pero también un discurso construido sobre la base de hipótesis que son claramente falsas y conocidas además por él. Y lo hace, lo dice, lo repite, se dispersa desde luego el mensaje y produce el efecto deseado
por esta persona, sea el presidente de Estados Unidos o sea cualquier otro ejemplo que tomemos en el mundo. De manera que sí, este fenómeno nos plantea una serie de tensiones en el ordenamiento jurídico universal, diría yo, no solamente de México, tensiones que no teníamos anteriormente. Y no estaría yo proponiendo, desde luego, limitar la libertad de expresión de aquellos candidatos que incluso quieren, hablando pues del tema político, digamos, de aquellos líderes políticos que quieren diseminar su discurso sobre la base de ideas que se arraigan en sentimientos y en resentimientos de la sociedad, pero que en el fondo hay la conciencia y el conocimiento de que se está distorsionando de igual forma el entorno. No pretendería yo decir que habría que limitar ese derecho o esa libertad de expresión. Sin embargo, lo que sí diría es que hay que reflexionar como sociedad cuáles son los controles que podemos desarrollar de manera que esta situación no esté generando la distorsión que hoy genera. Y no es un asunto fácil, evidentemente. No es un asunto que tenga una respuesta sencilla. Vuelvo a repetirles, no creo en una limitación y mucho menos por parte del Estado, pero sí me parece que la sociedad debe evolucionar en ese sentido. Recientemente tuvimos la oportunidad, un grupo de senadores de diversos partidos políticos, de PRI, PAN, PRD fundamentalmente, y Verde Ecologista, de asistir al inicio de la negociación del Tratado de Libre Comercio en Washington, de esta renegociación o modernización. Y lo que les puedo decir es que, para aterrizar el ejemplo en esto, es que efectivamente este discurso que se ha dispersado masivamente y que ha entusiasmado a una parte de la sociedad norteamericana, es un discurso que está disasociado, completa y absolutamente divorciado de la postura de los técnicos negociadores en las mesas que corresponden al equipo de profesionales, vuelvo a decirlo, técnicos, de servicio civil inclusive, de los Estados Unidos de América. Es gente que tiene una conciencia clara de lo que significa el libre mercado, tiene una conciencia clara de lo que significa la fortaleza de la región, pero lamentablemente tienen un presidente que está marcando una serie de hipótesis que ellos saben que no tiene forma, digamos, de encontrársele cabida, por lo menos en un planteamiento lógico de lo que sería la negociación del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, tienen un presidente que lo hace y lo hace de manera muy efectiva, y que al día siguiente o 2 días después de que se terminaron por lo menos la primera ronda de negociaciones, va al estado de Arizona y hace un pronunciamiento que además replica vía redes sociales con mucha efectividad, manifestando su duda de que pueda concluirse satisfactoriamente la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y ese mensaje, que no tiene ninguna base real, se los digo con absoluta certeza de lo que les estoy diciendo, no hay ninguna base real para decirlo, genera una distorsión incluso en el tipo de cambio. En la moneda de México hay nerviosismo, en fin. ¿Qué es lo que se tiene? Pues se tiene a un comunicador eficaz de ciertas ideas, pero son ciertas ideas que no corresponden a hipótesis de la realidad y que distorsiona además con su mecanismo, con su mensaje, perdón. Pero realmente lo que trato de poner de manifiesto con todo esto, y es al final de cuentas la síntesis de estas importantes reflexiones que van a encontrar ustedes en el libro de Enrique León, es cómo puede la sociedad en general, no solamente la de México, sino en general, cómo puede la sociedad establecer estos controles naturales para evitar que estas herramientas de dispersión de mensajes y de comunicación, que son fundamentales para la vida moderna y que además son deseables en la evolución de la humanidad, no generen estas distorsiones en detrimento de los valores, por lo menos de los valores que conocemos hoy en el siglo XXI. De manera, Enrique, que yo me siento muy honrado nuevamente de poder platicar pues contigo y con todas las personas que te acompañan en este ejercicio académico que presentas. De verdad, muchas gracias y espero ustedes disfruten de la lectura del libro.
Gracias. Muchas gracias, senador Flores. Ahora vamos a escuchar la opinión desde la política de una política que además es muy brillante, directora de la revista Siempre, y siempre me da mucho gusto compartir contigo, Beatriz Pajes Robillar. Te paso por favor el micrófono. Si lo acercamos un poquito podemos escucharnos mejor. Comentábamos a la senadora Angélica de la Peña que desde la infancia pues nos conocíamos desde que saboreábamos una paleta, ¿verdad? Jugábamos canicas casi, Enrique, así es que pues es larga nuestra amistad. Y efectivamente yo coincido con el senador Héctor Flores. Yo creo que Enrique León nos entrega hoy una obra verdaderamente de avanzada. En los caminos de la política en el siglo XXI está fundamentalmente la esencia del pensamiento de Carl W. Deutsch, un genio de las ciencias sociales que dedicó su vida a demostrar que la política debe ser entendida, ejercida y aplicada como una ciencia. ¿Qué significa esto? Significa que mucho más que intuición o azarosa habilidad, la política es o debería de ser conocimiento e información, y que de ello depende el éxito o el fracaso de un gobierno. Lo que nos está diciendo el investigador de Harvard a través de Enrique León es que los mexicanos debemos comenzar a tener de la política un concepto mucho más elaborado, mucho más sofisticado, yo diría más elevado que el actual. Que el poder, como lo dice el mismo investigador, se ha convertido en la actualidad en un asunto verdaderamente de vida o muerte, porque cuando el gobernante no toma la decisión correcta, quien paga las consecuencias es la sociedad. Seres humanos, las minorías más débiles, niños, mujeres, hombres inocentes. Deutsch ha dicho que la necesidad de saber se ha tornado más imperativa que nunca, porque con la nueva tecnología, con las nuevas tecnologías, el potencial del armamento, el impacto de las telecomunicaciones, por supuesto de las redes sociales, y el número de habitantes que hay en el planeta, ha aumentado la posibilidad de dañarnos a nosotros mismos, de dañar a los demás por decisiones tomadas a partir de la ignorancia. Un gobernante, un legislador, un funcionario público es lo que nos deja ver tanto Enrique León como Deutsch. Puede ser muchas cosas, pero lo que no puede ser un político en estos días es un ignorante. Por eso, ante un mundo cada vez más complejo y naciones con sociedades cada vez más diversificadas, la política debe tomar de la cibernética su sistematización para alimentarse de información, procesar esa información y tomar decisiones que él califica como controladas. Enrique León nos recuerda las miles de tragedias que se han dado y siguen produciéndose en el planeta por la falta de visión, de honradez y capacidad de los dirigentes. Menciona un caso emblemático. Dice que en Hiroshima, donde fue arrojada la bomba atómica, hoy existe un hermoso jardín donde hay una leyenda que dice: perdón, el error no se repetirá.
Un error que, por cierto, pagaron más de 100,000 muertos y siguen pagando los sobrevivientes de esos muertos. Hasta el día de hoy, no tenemos bombas nucleares, pero sí socavones, sí equivocadas políticas públicas que producen enormes desigualdades, pobreza, desempleo, delincuencia y violación de derechos humanos. En el libro hay un apartado que me pareció de lo más interesante, al igual que el senador. Se titula El Idiot Savant, o El sabio idiota, que de acuerdo a Deutsch es alguien que efectivamente es un genio, pero un genio muy pequeño, porque lo es dentro de un campo muy limitado. Es alguien que, por ejemplo, es incapaz, dice el autor, de amarrarse las agujetas de los zapatos. Luego, cuando extiende la definición, nos retrata a muchos que conocemos. Los actuales idiot savants de la política, dice el harvariano, son tecnócratas sin emoción social, autómatas de la política, financieros sin sentido de la historia, políticos cortoplacistas, sin visión de futuro, de autocrítica, de humildad, carentes de grandeza, que han cosechado el repudio de las sociedades y de los electores. Lo dice para luego llevarnos al problema que hoy tenemos con los partidos políticos. Las reflexiones de ese sabio checoslovaco pueden aplicarse perfectamente a lo que hoy estamos viviendo en México. Es más, parece una llamada de advertencia a lo que puede suceder en el 18. Deutsch y el mismo Enrique León nos dicen: cuidado con la legitimidad. Si un gobernante o un funcionario llega al poder violando leyes, reglas, procedimientos, no tendrá legitimidad, lo que significa simple y llanamente que no contará con la credibilidad y el apoyo del pueblo que pretende gobernar. Y atribuye la pérdida de confianza en los partidos, candidatos y en los sistemas de representación a la corrupción de gobernantes, jueces y legisladores. Durante una conferencia que dio el doctor Deutsch en la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México en marzo de 1979, recurrió a una anécdota para hacer ver la importancia que tiene la transparencia en política. Contó que durante la Segunda Guerra Mundial llegó a trabajar al Pentágono, que dice se estaba apenas inaugurando, un coronel que pidió le bajaran su escritorio al baño de hombres. Cuando sus ayudantes le preguntaron por qué había hecho eso, contestó el coronel que era el único lugar donde todo el mundo sabría lo que estaba haciendo. La política, la toma de decisiones, el poder se debe ejercer, decía el investigador, con los ojos y todos los sentidos abiertos, porque se están tomando decisiones que tendrán consecuencias sobre el destino de millones de personas de un país y tal vez del orbe. Uno de los análisis más importantes que hace Deutsch es que el poder solo es solo una parte de la política. Más importante que llegar a un cargo es saber navegar, es saber gobernar y saber hacer uso del electorado, de todos aquellos que votaron por él. Y aquí parece haber una referencia a los gobiernos populistas, porque argumenta que en nuestro siglo ha habido gobiernos
él se refería al siglo XX como el de Hitler, hoy podemos referirnos al de Maduro Chávez y también, por supuesto, podemos referirnos al de Trump, que llegaron sin duda con un fuerte respaldo del electorado, de sus pueblos, pero al abusar del electorado para implantar regímenes autoritarios, irresponsables, eminentemente populistas, terminan destruyendo a su país y, por supuesto, a sí mismos. Los caminos de la política en el siglo XXI de Enrique León tiene, sin duda, una finalidad científica, busca elevar y reconstruir el valor de la política, pero también me parece, Enrique, que existe un evidente reclamo ético a la forma como hoy se ejerce el poder. Tu libro, querido Enrique, tiene un inmenso valor en estos tiempos, como lo mencionaba la senadora Angélica de la Peña. Es una respuesta a la falta de visión, es una respuesta a la torpeza intelectual y a la orfandad moral con la que hoy se toman decisiones. Muchísimas gracias y felicidades. Muy recomendable el libro. Ahora vamos a escuchar a la academia. Vamos a escuchar a la doctora Guillermina Baena Paz. Ella es profesora de Comunicación y Prospectiva de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida al Senado. La escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación, senadora, senador, Beatriz, muy admirable revista, siempre recordaremos siempre. Enrique, reafirmo esta antigüedad de todos los que te conocemos. Ya hace varias décadas, no decimos cuántas, para que no se revele nuestra edad, pero ya hace varias décadas que nos conocemos y desde que nos conocemos has mostrado siempre ser el amigo, el comprometido, el preocupado por la política de este país. Las veces que no nos hemos visto directamente, has estado ocupado en acciones que han dejado huella tanto para la vida política del país como para todas las instituciones en las que has trabajado. Yo te admiro mucho por eso y te felicito. ¿Por qué? Porque este libro, concretamente este libro, está reflejando esa personalidad, ¿sí? Por un lado, no es el primer libro, es el tercero de una trilogía que ha venido insistiendo en cuestiones de comunicación, de televisión, de poder político, elementos que son fundamentales y que no es por coincidencia, sino por tu capacidad de visión, el que los has puesto en los momentos claves. Y estoy de acuerdo con los comentaristas que este es un momento clave en el que llega el libro. Es un momento necesario, ¿sí? Y es un momento donde no se ve nada más la visión del teórico y del analista, sino la visión del político. Política y politólogo están presentes en el propio texto. Yo quisiera agregar también algunas cuestiones que a mí me han llamado mucho la atención cuando la lectura del libro se vuelve apasionante. Le hemos estado dando al público algunos fragmentos del texto y que esperamos que sean parte del rompecabezas, que los incite y que los invite a leerlo completo. Vale la pena, pero tiene mucha información y muchas cuestiones bastante importantes. Yo quiero recuperar fundamentalmente la dedicatoria de este libro a Carl Tosh y lo entendemos en función del conocimiento directo que tuvo del autor, pero sobre todo de lo que el autor aportó y que hay que volver a rescatar y releer, no solo en la academia, sino particularmente en la política. El objetivo general de este libro, ya en lo general, después de la dedicatoria, nos dice el autor
es recuperar e interpretar en la realidad actual una de las teorías políticas más importantes del siglo XX, la utilización de la investigación cibernética en las tareas de gobierno, de prospectiva política y de evaluación del rendimiento de los funcionarios, ¿sí? Fundamentales temas que hay que incursionar poco a poco en ellos a través de las páginas del texto. Sigue diciendo el autor, política y cibernética constituyen en esta segunda década del siglo XXI dos variables estratégicas que podían ser de una utilidad crucial para acelerar el desarrollo económico de las naciones-estado e incluso tratar de predecir con los ojos abiertos los grandes problemas de la comunidad global y las gravísimas implicaciones para la preservación de la paz mundial que estos conflictos podían suscitar. Y así lo hace el autor, con la metáfora de los ojos abiertos, que es ver más allá de donde ven los ojos, tener una visión de futuro, es reclamar la miopía con la que se dan salida a los problemas en vez de darles soluciones. Y esas salidas nos están costando como país, y cada decisión, sí, efectos, impactos y consecuencias muy graves, muy severas, que no, cada vez más nos van a meter en dinámicas muy difíciles de dilucidar. Este ensayo, sigue diciendo el autor, representa una condensación de las múltiples pláticas que tuvo con Carl Deutsch, el pensamiento, los ideales, las propuestas, las tesis políticas y los anhelos y vivencias de Deutsch por un mundo más justo y más desarrollado. De ahí, Enrique asimila la filosofía, asimila el sentido real que debe tener la ciencia política. Bien, y dice, si el modesto esfuerzo de este trabajo, yo le decía en algún momento, no es modesto, es que es un gran esfuerzo, pero él es, su personalidad de Enrique es así. Es un gran esfuerzo, dice, si el modesto esfuerzo de teórico de este trabajo pudiera servir para que gobernantes, sociedades, asociaciones civiles y sociales, grupos académicos e intelectuales y la sociedad en general reflexionaran sobre nuevas formas de evitar genocidios, masacres, guerras internas, así como la miseria, la insalubridad y el hambre, estas páginas habrán cumplido su cometido. Una invitación a todos los que estamos involucrados en estos problemas. De esta forma, dice, nos reencontraremos con la política y su disciplina, la ciencia política, en todas sus interminables potencialidades. Haría más claros, lúcidos y genuinos los objetivos, que no son otros más que la concreción de la paz y el desarrollo humano de pueblos y naciones. Consideró importante el autor hacer un estudio comparativo sobre México, tomando como referente la espléndida obra La democracia en México de don Pablo González Casanova, escrita hace más ya de 50 años, en el 1965. ¿Y qué ha pasado con aquella democracia que describía don Pablo con la democracia actual? ¿Cuáles han sido, sí, los cambios en los índices de bienestar, de situación de este país? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que realmente, sí, ha sido los nuevos desafíos? Gracias. ¿Qué es lo que se ha agravado? ¿Cómo ha cambiado políticamente nuestro país en el último medio siglo? Concibo los caminos de la política para este siglo, dice Enrique. ¿Cuáles serán los desafíos? ¿Cuáles los pecados capitales de la política mundial y cuáles pudieran ser sus antídotos? Analizando todo esto dentro del marco teórico conceptual de Deutsch y su escuela de pensamiento.
Este planteamiento lo acompaña de algunos enfoques cuantitativos en gráficas y cuadros con proyecciones y tendencias. Y se confiesa, Dosch no me perdonaría jamás que las hipótesis cualitativas no estuvieran apoyadas por datos cuantitativos. En síntesis, se tratan asimismo los problemas de la política de hoy y del futuro inmediato, como son la falta de credibilidad, el desgaste que han sufrido los partidos políticos y la democracia representativa como alternativas viables de gobernabilidad, liderazgo, conducción y proyectos políticos de largo plazo. También aborda lo que le parece una variable estratégica para el estudio de las decisiones políticas e incluso de las disfunciones de la política, como son los sistemas de creencias de políticos y gobernantes, asimismo de los propios ciudadanos, la estructura cognitiva de los políticos y ciudadanos e incluso de los integrantes de las agrupaciones del crimen organizado o asociaciones terroristas, ofrecen en ocasiones pautas visibles para tratar de predecir situaciones, conflictos, atentados y decisiones. Aunado a esto se apunta, aunque de manera somera, cuáles serán los rasgos más sobresalientes de la comunicación y la tecnología en esta centuria. Entre Lidio Chabat y entre este planteamiento deja ver la necesidad de tener políticos que realmente correspondan a un perfil psicológico, ¿sí?, en donde se puedan tomar decisiones adecuadas y decisiones que sean responsables socialmente. Se ha hablado aquí, por ejemplo, de Trump, ¿sí? Él es el contraejemplo de lo que se plantea en el texto, ¿sí? Y en el fondo es esa necesidad de que ya se pueda clamar por un político cada vez más preparado, más responsable y psicológicamente estable. A lo mejor es mucho pedir, pero la cibernética, como bien lo dijera Dosch, sí. La cibernética efectivamente es un arma, es una estrategia fundamental para esto, ¿sí? Y fíjense, hay muchas personas de generaciones más jóvenes que ya no se acuerdan quién fue Karl Dosch, que ni siquiera lo han oído mencionar. Pero dentro del propio texto, Enrique cuenta la anécdota de cuando Norbert Wiener fue al despacho de Dosch y fueron a platicar muchas cosas con respecto a cibernética y política, y de ahí parece nacer el famoso libro Los nervios del gobierno, un libro totalmente de avanzada donde Dosch está señalando cómo la comunicación tiene una función fundamental de ser los nervios de la conducción de un pueblo. Y ¿quién es Norbert Wiener? ¿Sí? Efectivamente es el padre de la cibernética, aquel que hace el modelo de comunicación cibernética que ha trascendido para los estudios de comunicación. Entre los dos, sí, casi genios, empiezan a configurar estas propuestas. Y efectivamente también aparece Wiener dentro del texto, ¿sí? Aunque Wiener efectivamente va hacia otras preocupaciones muy importantes también. De repente, Wiener se pregunta, ¿será posible que una máquina le pueda ganar un juego de ajedrez a una persona? Está haciendo esta pregunta en 1947. ¿Sí? Unos pocos años después, Watson construye el Jeopardy, donde una máquina le gana un juego de ajedrez al campeón mundial de ajedrez en el mundo, ¿no? Entonces, era la advertencia de cuidado, ahí está ya la cibernética, con todos los posibles peligros y riesgos que puede tener, ¿no? Riesgos que a lo mejor, pues, en la emoción de desarrollar modelos de inteligencia artificial, ¿no? Apenas en julio, Mark Zuckerberg tuvo una experiencia verdaderamente brutal, ¿no? Su creación de inteligencia artificial empezó a irse por su cuenta y empezó a inventar su propio idioma porque el inglés ya le parecía denso y lento.
¿no? A pesar de las advertencias de Elon Musk, Mark había seguido adelante, y cuando se da cuenta de esto, Elon Musk dice: el odioso, te lo dije. Bueno, supongo que fue el tono. Y entonces Zuckerberg dijo: mejor lo dejamos para después. Creo que hay que reflexionarlo más. Efectivamente, son cuestiones de impactos, efectos y consecuencias. La política, decía Dosch, no es únicamente un problema de poder, es un problema de conducción y una actividad en donde son pilares cualidades humanas tales como la ética, la moral, la humildad y la honestidad. Vean el perfil. Y concluía: podemos y debemos emplear el poder cognoscitivo que es potencialmente nuestro en el estudio profesional de la ciencia política. Rara vez, si es que ocurrió en su historia, la humanidad necesitó a la ciencia política tanto como ahora. Es actual, este libro es actual por esos señalamientos y porque se están poniendo a tiempo en un momento donde efectivamente la humanidad le urge una visión política efectiva, porque está en sus manos, en las manos de la conducción de los gobiernos, la vida del planeta, la vida de la humanidad. El libro señala las disfunciones de la política y ha cruzado necesariamente por el terrorismo, señalando sus graves problemas. Y así va uno descubriendo una serie de elementos que nos dan una luz sobre qué está pasando en México. Hay libros que han escrito periodistas, hay libros anecdóticos, pero en realidad este libro posee esa gran calidad y cualidad de ser un texto de comunicación y política con un nivel de alta claridad y cuestionamiento de alto nivel teórico y analítico. Por último, yo les quiero mencionar que hay una serie de capítulos en los que está dividido el libro, ¿sí? El primer capítulo obviamente es el de política y cibernética, el segundo es la comunicación política, perdón, gracias, y el tercero, las disfunciones de la política en el siglo XXI. Nuestro capítulo cuarto dice algunas reflexiones prospectivas sobre el caso de México, de 1965 al 2016. Ahí el análisis que hace del libro de don Pablo González Casanova comparado con la situación actual. Y el último capítulo, él se pregunta, bueno, finalmente, ¿cuáles deberían ser los caminos de la política para el siglo XXI? Aquí está otro aspecto que para mí es el de más grande valor. Todo el libro vale, pero me encantó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay propuestas teóricas y programáticas. Son propuestas que todo tomador de decisiones debe tomar en cuenta, ¿sí? Y dentro de estas aportaciones, yo sí quiero leer las últimas propuestas programáticas para que nos demos cuenta del valor que tiene la claridad y la precisión en señalar lo que está pasando. Las propuestas en este caso son: 1. Acuerdos internacionales para nuevas políticas migratorias globales. 2. Establecimiento y aplicación de un nuevo marco global cibernético para combatir los nuevos flagelos o plagas mundiales, la ciberinteligencia. Sí, según los futuristas, los próximos 5 años, los problemas más severos van a estar en la ciberseguridad y ni siquiera se han inventado. Y eso pues nos da ya una idea a partir de lo que vivimos en estos meses anteriores de un ransom que nos hizo llorar. I Wanna Cry, ¿se acuerdan, no? Así se llamó. Bien, punto número 2.1. Ciberinteligencia contra ciberterrorismo y contra los siguientes peligros mundiales: el crimen organizado mundial, el narcotráfico, el tráfico de personas, las violaciones de los derechos humanos, la corrupción política global y doméstica. Gracias. 3. Refundación y autocrítica de los organismos internacionales que ya no responden con eficacia y oportunidad a los graves reclamos mundiales.
Organización de las Naciones Unidas, diferente, del Fondo Monetario Internacional, Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la Unión Europea, bueno, el Reino Unido ya se adelantó, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización de los Estados Americanos. Si ya no están respondiendo, pues hay que revisar, cambiar, reestructurar, desestructurar. 4. Replantear nuevas fórmulas de solidaridad mundial, tanto entre naciones como dentro de ellas. Acuerdos internacionales sobre los graves problemas de la migración mundial. 5. Profundizar en las políticas de preservación de la ecología mundial y para el abatimiento del calentamiento global. Hay que pasarse la tromesta. 6. Preservación de los recursos naturales no renovables. Agua, petróleo, gas, minerales y sobre todo el recurso hídrico. 7. Diseño de una política global para cuidar y preservar la explotación de las denominadas tierras raras. Los países donde se pueden encontrar son China, Rusia, India, Malasia y Brasil. Los usos de las llamadas tierras raras son los que las hacen tan cotizadas y van desde su utilización en reactores nucleares y tecnologías láser, pasando por baterías, combustibles y filtraciones. 8. Moderar y restringir el uso de la energía solar para fines bélicos, de la energía nuclear, para fines bélicos y disminuir las plantas de energía nuclear en el mundo. Evitar tragedias como las rusas y japonesas de Fukushima y Chernobyl, ¿sí? Y más en un mundo de posnormalidad donde los eventos, ¿sí?, encuentran un cruce entre la complejidad, la crisis y las contradicciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos viviendo fenómenos que nunca habían pasado, ¿sí? Aquí precisamente en Japón se viene un terremoto, se viene un tsunami y se viene un problema en la planta nuclear. 3 eventos simultáneos, ¿no? Y entonces son cuestiones que dicen es que no era posible que pasaran y pasaron, ¿no? En esos días también nuestros meteorólogos dijeron es imposible que en la ciudad, en el país vaya a haber un huracán en el Pacífico y otro en el Atlántico al mismo tiempo. Y se dieron los huracanes, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico. Este tipo de eventos son frente a los que está advirtiendo Enrique, hay que tomarlos en cuenta, hay que atenderlos y es urgente que se puedan precisamente enfrentar. 9. Establecimiento urgente de bancos de alimentos. El problema de la inseguridad alimentaria es un problema vigente que va a causar muchísimas situaciones de futuras hambrunas y millones de personas con hambre en el mundo. 10. Implementar una política gradual de cero tolerancia a todas las formas de corrupción, tanto globales como nacionales. 11. Preservar la paz y el desarrollo en la comunidad global, reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años y de las mujeres en África, Asia y América Latina. 12. Replantear los modelos de democracia representativa indirecta y de partidos políticos como formas de representación popular. En la mañana Federico Reyes Heroles nos contaba de una encuesta donde dice es que solo el 15% de este país es el que participa en las organizaciones y entonces el 85% ¿dónde está? Ese es el que hay que invitar a que participe. Y en último lugar está de credibilidad están los partidos políticos solo antecedidos por la policía. Bien, 13. Utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de las redes sociales para acelerar el desarrollo de los países económicamente débiles del planeta. No solo existen desigualdades económicas y sociales, sino desigualdades de información, tecnología y desigualdades en el uso de las redes sociales. Sí, ya lo había señalado un autor contemporáneo, Jeremy Rinkin, quien decía desconectados, ¿sí? El problema de los desconectados es más grave que el problema de las clases sociales y Enrique nos lo está señalando también. 14. El diseño de una nueva política global para el combate de la pobreza y la pobreza extrema, erradicación de la pobreza extrema.
15. Cambio en las políticas energéticas tradicionales por nuevas fuentes de energía limpias, no contaminantes y más accesibles a países y sociedades. 16. Combatir la riqueza extrema porque produce pobreza extrema. 17. Es necesaria una estrategia múltiple para reequilibrar el poder dentro de las economías mundiales y nacionales que otorgue poder a las personas que actualmente están excluidas y mantenga en jaque la influencia de ricos y pobres y poderosos. Solo así podemos lograr que las economías funcionen mejor a favor de intereses de la mayoría de las personas. Y estoy terminando ya. Los gobiernos deben trabajar para las personas atendiendo a la voluntad de la ciudadanía. 18. Finalmente, constituye un aspecto central para el futuro del planeta el ofrecer empleos dignos y suficientes a los millones de seres humanos económicamente débiles y a las futuras generaciones que ya han nacido y se encuentran entre nosotros en sus etapas de niñez y de adolescencia. El texto, en síntesis, y pido una disculpa por haber abusado de estas 18 puntos que a mí me parecen nodales por las propuestas que emplea, digo que muestra la excelente capacidad del autor como político y como politólogo. Felicitaciones por ello. En esta estupenda edición a todo color que vamos a disfrutar mucho sus lectores. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesora. Bien, pues yo tenía una síntesis de estos 18. Ya no. Entonces estuvo muy bien que lo haya mencionado, profesora. A ver, yo quiero mencionar que Enrique León Martínez, te conocí como director del instituto, ¿no? En la Junta de Coordinación de la 57, exacto. Y además en el Senado también, sí, como parte de secretario de la Junta, efectivamente. Es decir, tiene una trayectoria también en el trabajo parlamentario del Congreso de la Unión, pero además fue diputado federal en la 52 legislatura. Y por supuesto hoy nos va a decir unas palabras. Yo creo que es necesario que busquemos este libro, realmente es espléndido. Hay una parte que me gusta mucho, hace una síntesis, ya no me da tiempo, lo quería mencionar, de 3 propuestas que son bastante buenas sobre formas de control, lo enuncia, las 3 formas de control de la política que fueran democráticas y genuinamente representativas. Muy breve, el control de la comunidad global por la propia sociedad global, entre ellos habla la transparencia. Eso está en la página 305. El segundo sería el control de los gobiernos de los estados nacionales por sus propias sociedades, a través del monitoreo, también la transparencia, ¿sí? Y el tercero sería el control que a través de los nervios, me gusta eso, y músculos de los gobiernos ejercerían las líderes políticos, los presidentes, primeros ministros, legisladores, juzgadores, magistrados, jueces. ¿Cómo lo harían? Dice Enrique, a través de modelos de comunicación de ida y vuelta, de retroalimentación automodificativa, utilizando todos los recursos de captación, mensajes, etcétera, etcétera. Claro, yo le llamo eso controles internos y controles externos que estamos pugnando que siempre sean reconocidos en las leyes. Sin más, damos la palabra a Enrique. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. La verdad, me faltan palabras para expresar mi profundo reconocimiento a todos los que me ayudaron para esta presentación, para la edición de mi libro, para la impresión de mi libro. En primer lugar, agradezco a la senadora Angélica de la Peña, excepcional presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que ha hecho un trabajo, la verdad, espléndido. Yo que tengo ya mucho tiempo aquí en el Congreso, nunca había visto un trabajo tan importante, tan trascendental y de tanto impacto en derechos humanos como el que ha realizado la senadora de la Peña.
y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. La verdad, y yo se lo he dicho a ella, estoy orgulloso de ser su amigo y reconozco su espléndido trabajo al frente de la Comisión de Derechos Humanos. Y por otra parte, reconozco también su entusiasmo, su apoyo y su solidaridad para que fuera precisamente la Comisión de Derechos Humanos la comisión que se encargara de coordinar, de programar y de organizar este evento. Muchas gracias, Angélica. Gracias, muy amable. Agradezco a Beatriz Pajés Rebollar, directora de la revista Siempre, quien fue diputada federal, es diputada constituyente en la Ciudad de México, fue presidenta de la Comisión de Cultura y además es una extraordinaria periodista, y yo no me pierdo sus comentarios en la radio, en la televisión, sus artículos, sus editoriales y sus discursos cuando se celebra y se entregan los premios Pajés Yergo. Son espléndidos, tienen mucho mensaje, tienen mucho fondo, tienen mucho contenido, y agradezco que me haya hecho el honor de comentar este libro y su amistad de toda la vida. Muchas gracias, Beatriz. Reconozco también de mi amigo, el senador Héctor Flores Ábalos, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. Como bien lo dijo Héctor, nos conocimos hace ya varios años en la 57 legislatura, una legislatura histórica, porque fue en la primera vez en que un partido político no tuvo mayoría en el Congreso, y debido a eso, lo que dijo Héctor, se constituyó la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que posteriormente sería la Junta de Coordinación Política. Ahí se tejieron acuerdos, se llegaron, como bien lo sabe Angélica, ella también fue parte de la 57 legislatura, la senadora de la Peña, se hicieron acuerdos y esa legislatura pudo salir avante gracias a la concertación política. A la política. Entonces, ahí conocí al senador Flores, era un joven talentoso, un abogado muy brillante, apoyaba documentos muy destacados que se redactaban en la Junta de Coordinación Política, y desde ahí yo veía que tenía futuro. Y veo que no me equivoqué, y es un brillante senador, y su intervención aquí también fue una intervención sumamente importante. Nos diste un marco de referencia a grandes rasgos de cómo se está negociando el Tratado de Libre Comercio. Nos hablaste también de la verdad histórica y de la posverdad. Y nos relataste pues la función y la importancia de poder conocer a fondo los mensajes de las redes sociales y utilizarlas de una manera cautelosa, y no utilizarlas de una manera irresponsable o frívola, sino solamente para el desarrollo y, desde mi punto de vista, para fines útiles, fines de alto impacto social. Héctor, te reconozco mucho la contribución y tus palabras el día de hoy. Reconozco, como siempre, a mi amiga, la doctora Guillermina Baena Paz, profesora de Periodismo, de Comunicación y de Prospectiva, sus comentarios, su apoyo en la redacción del libro, así como de Patricia Baena. Te lo reconozco enormemente, gracias, Guilla. También quisiera reconocer el apoyo de dos amigos míos que me ayudaron a la publicación de este libro. La magistrada del Tribunal Colegiado de Circuito, Mónica López Benítez, y el magistrado de circuito Ricardo Paredes, cuyo apoyo fue fundamental para la impresión de esta obra. Muchas gracias, señores magistrados. Igualmente aprecio el apoyo siempre solidario para la organización de este evento y para todo lo concerniente a la logística y a todo lo que es necesario para actos como
al señor secretario de Servicios Administrativos del Senado, don Roberto Figueroa Martínez, a la maestra Rosa Urtuzuastegui, titular de la Consultoría Jurídica Legislativa, quien me dio su pleno apoyo y su gran solidaridad para que yo pudiera robar un poco de tiempo al trabajo y dedicarme a terminar de redactar este libro y a vigilar la impresión y todos esos detalles. La institución, como aquí se ha dicho, la institución que auspició las dos conferencias magistrales de Karl Deutsch cuando vino a México, lo fue el Instituto Nacional de Administración Pública. Agradezco a su presidente, mi gran amigo Carlos Reta Martínez, el que nos acompañe en esta tarde, en esta presentación. Como ustedes saben, el instituto tiene sus oficinas bastante retiradas de aquí, pero el señor presidente del INAP nos hizo la distinción de venir y estar presente, y además para mí fue fundamental que el INAP pudiera auspiciar dos conferencias magistrales del profesor Deutsch. Muchas gracias, Carlos, por haber asistido a este evento. A la editorial Colofón, a don Ramón Cifuentes, a don Julián Romero, gracias por esta espléndida edición, por el diseño de la portada y por el cuidado de la impresión. Y finalmente, ya sobre el marco teórico, únicamente quisiera agregar lo que aquí ya se ha dicho, y yo creo que de una manera extraordinaria, excelente y con una gran lucidez. Hay que utilizar a la tecnología del bien para combatir a la tecnología del mal. Hay que actuar en política siempre con los ojos abiertos, con todos los sentidos en alerta, adoptando actitudes de una profunda ética, de una profunda honestidad y tratando de encontrar otras soluciones a problemas que no se han podido resolver, pero que seguramente con el estudio de obras de destacados teóricos intelectuales, así como la aplicación de estas enseñanzas a la política práctica, se podrán resolver estos problemas. Gracias a todos ustedes por su presencia y gracias en verdad, señora presidenta. Gracias. Pues ni más, les recuerdo, hay que leerlo, en serio, es un libro imperdible y es un honor haberlo presentado acá, Enrique. Y gracias a Beatriz, senador rector, gracias Flores, doctora y profesora. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Que tengan mucha tarde.